Examen físico de ojo, lo que vamos a revisar en forma concisa, breve, pero resaltando lo más importante, es lo que corresponde a cejas, párpados y básicamente en ojos lo que es conjuntiva y esclerótica, la córnea, cristalino, pupilas y algunas pautas importantes para lo que es el examen de fundoscopía o de fondo de ojo, que vamos a explicar un poco la forma como se realiza, pero que en el momento en que se pueda hacer ya la práctica entre ustedes o con un paciente, vamos a poder explicar con más detalle esta técnica que es importante. Solamente un repaso anatómico breve de lo que es el ojo, algunas estructuras importantes, ¿no? Como las glándulas lagrimales, el saco lagrimal, los conductos nasolagrimales, ¿no? Ya sabemos muy bien dónde está el iris o la pupila, ¿no? Y ese es solamente un recordatorio para podernos de repente ubicar con un poquito de más precisión al momento de la descripción que hagamos en nuestro paciente o en el examen físico que tengamos que hacer. En cejas vamos a observar que puede haber una alopecia total, es decir, una pérdida total de las cejas. Van a haber muchas causas que nos van a llevar a una alopecia total. Una causa podría ser, por ejemplo, pacientes sometidos a quimioterapia. Los pacientes que tienen un diagnóstico de un cáncer y son sometidos a quimioterapia, por ese mismo procedimiento hay pérdida de cabello y también pérdida de las cejas. Entonces, si tenemos un paciente con pérdida total de las cejas, podría esto deberse a una quimioterapia. Actualmente también por un tema estético, hay también personas que en forma intencional se retiran todas las cejas, ¿no? Y hay algunos procedimientos, vuelvo a repetir, de tipo estético que reemplaza las cejas naturales, ¿no? Tener mucho cuidado. Quienes no manejamos un poco el tema de los procedimientos estéticos podemos tener alguna dificultad, pero tener en cuenta esto, ¿no? Existe el tatuado permanente, tengo entendido, ¿no? Una vez me explicaron que existe el tatuado permanente y todas esas cositas que hay que tenerlos en cuenta. Puede haber también una pérdida parcial, ¿no? Sobre todo en la parte externa de las cejas, en caso de un hipotiroidismo o en casos también de una sífilis. La pérdida se va a evidenciar sobre todo en la parte externa, en el tercio externo de las cejas. Obviamente también tenemos que evaluar el estado de conservación o de higiene, ¿no? Porque las personas que han presentado lo que comúnmente decimos la caspa, también la pueden presentar en la parte de las cejas, ¿no? Y también qué tanto contenido tiene la ceja, ¿no? Normalmente podemos decir las cejas pobladas o cejas escasas para describir cuando una persona tiene bastante vello en las cejas o en poca cantidad. Después que hemos evaluado las cejas, procedemos a evaluar la parte de los párpados. Acá tenemos que evaluar si es que hay presencia o no de edemas. Los edemas en los párpados generalmente está asociado a problemas renales y es un edema matutino. Es decir, el paciente, luego de descansar en el lapso de la noche, despierta con presencia de edemas y se considera un edema palpebral, es como se describe. Presencia o ausencia de edema palpebral. El edema palpebral, vuelvo a repetirles, tiene mucha relación con alguna patología, sobre todo de tipo renal. La presencia de hematomas en la zona de párpados puede ser consecuencia de un traumatismo, ¿no? Puede ser un hematoma inclusive periorbicular, y acá también tenemos que tener en cuenta el edema periorbital unilateral, o llamado hematoma en ojo de mapache, que puede deberse a una fractura de la base de cráneo. Tenemos que ver la posición de los párpados, ¿no? Si es que hay un ectropion o un entropion, ahí está escrito en la diapositiva, el ectropion es una eversión del borde palpebral, es decir, este borde
sale, ¿no? Y lo que va a ocasionar es una lesión de las pestañas. Una eversión del borde palpebral es un ectropion. Y lo contrario es una inversión del borde palpebral, un entropion, en donde se va a ver una lesión en globo ocular a consecuencia de este entropion. El término ptosis palpebral es el término completo como debe describirse. Ptosis palpebral es un descenso o caída palpebral. Esto es asociado, por ejemplo, a una parálisis facial periférica o también conocida como parálisis de Bell, ¿no? Donde va a haber caída de uno de los párpados del lado obviamente afectado. También podemos encontrar en el síndrome de Horner cuando hay un compromiso del tercer par craneal. Entonces son algunos ejemplos donde podemos encontrar una ptosis palpebral. Síndrome de Horner no es muy frecuente encontrarlo, más frecuente ustedes lo van a ver en un paciente que presente un accidente cerebrovascular o en pacientes que presenten una parálisis facial, como les repito, o parálisis de Bell. Enoftalmo significa una disminución de la hendidura palpebral. Es decir, normalmente uno puede cerrar los ojos y los cierra completamente. Acá va a haber una disminución de esa hendidura palpebral. Igual puede verse en parálisis faciales o parálisis de Bell. La oftalmo es la oclusión incompleta de los párpados. Es decir, cuando uno no puede cerrar los ojos por completo. Normalmente uno cierra los ojos y hay un cierre total de los párpados. El párpado superior se une con el párpado inferior. En caso de un lagoftalmos no va a haber esa unión. Uno no va a poder cerrar completamente el ojo y inclusive para dormir el paciente no puede cerrar por completo los ojos. Y es el paciente que de repente ustedes han visto algún familiar o algún conocido que da la impresión que duerme con los ojos abiertos. Obviamente nadie puede hacer eso, nadie puede dormir con los ojos abiertos. Lo que ocurre es que hay una oclusión incompleta de los párpados, es decir, hay un lagoftalmos. Y también en ese caso la causa más común es una parálisis de Bell. Obviamente el tener un lagoftalmos, es decir, el no cerrar por completo los párpados, me va a llevar a una lesión del lobo ocular, y en esos pacientes que presentan lagoftalmos, la sugerencia que se hace siempre, muy aparte de tratar la causa de fondo, vuelvo a repetirles que podría ser una parálisis facial o parálisis de Bell. En este caso se sugiere utilizar un parche para evitar alguna lesión en el ojo. El exoftalmos es una protrusión del globo ocular, es decir, el globo ocular sobresale, ¿no? Y esto es muy característico en el paciente con hipertiroidismo. La patología muy frecuente donde describimos la presencia de exoftalmos es un hipertiroidismo. Lo contrario de exoftalmos vendría a ser un enoftalmos, ¿no? Entonces, esos son lo contrario, ¿no? En oftalmos hay una disminución de la hendidura palpebral y podría decirse hasta una retracción del globo ocular, y en exoftalmos lo que hay es una protrusión del globo ocular. Blefaritis es otro término que debemos conocer bastante, es una inflamación de los párpados. Consecuencia de un proceso infeccioso, una conjuntivitis, por ejemplo. En el caso de conjuntivitis, vamos a encontrar una inflamación de esos párpados, que el término médico es una blefaritis. En el caso del orzuelo, es un folículo, es una obstrucción. Lo que va a ocurrir en el orzuelo es una obstrucción del folículo piloso de una pestaña, lo que se va a provocar una lesión tipo nodular, que va a ocasionar una zona eritematosa periférica y que generalmente no es doloroso, pero sí es poco estético, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? No afecta la visión, no afecta la función normal de nuestro ojo, pero por un tema estético muchas veces recurrimos a un tratamiento para este orzuelo. En el chalazion es diferente el orzuelo del chalazion, porque en el chalazion lo que se va a estar obstruido son las glándulas de Meibonio,
¿no? Que igual va a presentar un cuadro muy parecido, pero el orzuelo es en todo el borde del párpado. En cambio, el chalazion es en todo el contenido, digamos, del párpado, y esa es una de las diferencias, la ubicación. La otra diferencia va a estar en, como les digo, en qué es lo que se obstruye. En caso del chalazion es una obstrucción de las glándulas de Meibonio. Ambas patologías generalmente requieren un tratamiento de tipo quirúrgico. Es decir, esto ya es a cargo del oftalmólogo, quien hace una cirugía muy sencilla, ¿no? Una cirugía ambulatoria con anestesia local, donde extrae esta obstrucción, este nódulo que se forma a consecuencia de la obstrucción, y unos 3 a 5 días el paciente está recuperado completamente de estas obstrucciones, de este orzuelo o de este chalazion. Hay personas que tienen cuadros repetitivos, es decir, que en su vida pueden presentar 3, 4, 5 episodios de un orzuelo o de un chalazion. Otro término importante, otra característica que evaluar, tenemos la dacryocystitis, que viene a ser una inflamación del saco lagrimal. En la diapositiva donde repasamos la estructura anatómica del ojo, está ahí lo que es de la ubicación del saco lacrimal, y una inflamación de este saco lacrimal, generalmente consecuencia o secundario a una obstrucción, se define como una dacryocystitis. La presencia de santelasmas van a ser placas amarillentas, ligeramente salientes, igual que el chalazion en el cuerpo del párpado, o sea, no en el borde donde están ubicadas las pestañas, sino en el cuerpo del párpado. Aquí en el cuerpo del párpado es donde vamos a observar tanto el chalazion como los santelasmas. Los santelasmas tienen que ver con presencia excesiva de colesterol, por ejemplo, ¿no? Luego de haber evaluado párpados, tenemos que evaluar conjuntivas y esclerótica. La conjuntiva y la esclerótica están muy relacionadas, por lo cual se puede realizar en una sola evaluación. Lo que es quemosis es un edema inflamatorio de la conjuntiva vulvar, mientras que la conjuntivitis, es una sensación quemante que no va a afectar o no va a disminuir la visión, y puede ir acompañado o no de una secreción clara o mucopurulenta. En el caso de la conjuntivitis, que ya forma parte de lo que se conoce como el ojo rojo o el síndrome de ojo rojo, ¿no es cierto? Cuando hay un ojo rojo o una inyección conjuntival, creo que es el término que han repasado ustedes en su glosario de términos médicos, valga la redundancia, figura inyección conjuntival, que viene a ser un síndrome de ojo rojo, así se llama, el síndrome del ojo rojo. Hay varias patologías que entran como diagnóstico diferencial del síndrome del ojo rojo, entre ellos conjuntivitis, iritis aguda, glaucoma agudo y una hemorragia subconjuntival. Hay algunas características que lo van a diferenciar. En este caso, la conjuntivitis, hay un dolor o una sensación quemante, ¿no? No hay un compromiso de la visión, y hay una secreción clara o mucopurulenta. La conjuntivitis es una infección que puede ser de tipo viral o tipo bacteriana. Reconocer si es viral o bacteriana, algunas características nos pueden ayudar. Si es unilateral, está más relacionada con una infección de tipo viral. Pero si es una conjuntivitis bilateral, en este caso ya nos orienta más al diagnóstico de un origen bacteriano. Igual por el tipo de secreción. Si es una secreción clara, nos orienta que es de tipo viral, y si la secreción es mucopurulenta, eso más bien nos puede orientar a que la causa es una lesión, una infección de tipo bacteriana. En el caso de una iritis aguda, va a haber un dolor moderado, sí va a haber un compromiso de la visión, pero no va a haber secreciones. En el caso del glaucoma agudo, el glaucoma agudo es un aumento de la presión intraocular, ¿no? Es muy común en pacientes diabéticos que tengan ese glaucoma agudo. No son los únicos. De repente ustedes tienen un familiar que tiene glaucoma y no es diabético, me va a decir, doctor, pero mi familiar no es diabético. No, estoy diciendo que es muy frecuente en pacientes diabéticos, pero no son los únicos que presentan un glaucoma agudo. En el caso del glaucoma agudo, sí va a haber un dolor intenso,
va a haber una disminución de la visión y no va a haber secreciones. ¿Ya? ¿Cómo evaluamos el dolor, por ejemplo, en este caso, en una iritis aguda o en un glaucoma agudo? Una forma es que nos diga el paciente cómo es el dolor, cómo él manifiesta o qué es lo que manifiesta, ¿no? Si es que hay presencia o no de dolor. Otra forma es hacer una ligera presión sobre el párpado, pero con los ojos cerrados. Yo le pido al paciente que cierre los ojos y hago con mis dedos una ligera presión en el globo ocular y voy a identificar si es que hay un dolor o no hay dolor en ese globo ocular. Y la otra diagnóstico que les decía diferencial es una hemorragia subconjuntival. Una hemorragia subconjuntival, ya saben ustedes que es una hemorragia, es presencia de sangre en el globo ocular. Esto consecuencia de una ruptura, obviamente, de un vasito, que se produce muchas veces por un aumento de la presión arterial, por ejemplo, en un aumento muy marcado de la presión arterial, o también cuando hacemos presión sobre nuestro globo ocular, ¿no? No sé si ustedes han visto, y si lo hacen ustedes, por favor, no lo vuelvan a hacer más. Hay personas que tienen la costumbre de sobarse el ojo con mucha fuerza, ¿no? Porque sienten una picazón, sienten un prurito, y hacen mucha fuerza en calmar esa sensación que tiene la persona o el paciente. Parece algo sencillo, pero esto puede llevar también a una hemorragia subconjuntival. La hemorragia subconjuntival se caracteriza porque no hay dolor, no hay disminución de la visión y no hay presencia de secreciones. Solamente está la presencia de una mancha roja en el globo ocular. Cuando hay una hemorragia subconjuntival no hay tratamiento, no requiere tratamiento. Muchos pacientes acuden con una hemorragia subconjuntival a la consulta buscando que se le dé algún medicamento, ¿no? Como el común de la gente lo dice, quiere un gotero para los ojos, ¿no? Pero en realidad no hay un tratamiento. La gente acude no porque tenga molestias, como vuelvo a repetir, no hay dolor, no hay compromiso de la visión, no hay presencia de secreciones, pero más que todo es por un tema estético, ¿no? A nadie le gusta andar con su ojo con una mancha roja por ahí, ¿no? Entonces, más que todo acuden por un tema estético, pero en realidad no hay tratamiento. Muchas de las gotas oftálmicas que hay en el mercado contienen corticoides. Y si ustedes saben muy bien que si yo a un sangrado le aplico corticoide, me voy a provocar mayor sangrado. Por eso es que no se recomienda usar ningún tipo de medicamentos. ¿Cómo va a disminuir? Va a disminuir solo, sin ningún medicamento. El sangrado se va a absorber, ¿no? Se va a autocontrolar, pero hacerle la advertencia al paciente que esto no es rápido. A veces el paciente quisiera que de un día para otro desaparezca. No, esa hemorragia subconjuntival por lo menos demora unos 7 a 10 días en desaparecer por completo. Entonces hay que explicarle al paciente que tenga paciencia porque esto va a demorar unos cuantos días y explicarle que no va a ocasionar ningún daño en su ojo, ¿no? Sino solamente es un tema estético que muchas veces incomoda a los pacientes, ¿no? Algunas otras lesiones, tenemos la pinguécula, que es un engrosamiento de forma triangular, amarillento y graso, que algunos autores consideran que la pinguécula es un precedente o un paso previo para presentar un pterygium. El pterygium es una membrana vascularizada, conjuntiva, que puede llegar hasta el iris y puede ocasionar daño en la visión. Mientras no llegue al iris, no va a ocasionar a mayor daño, pero cuando ya llega al iris, sí puede ocasionar un compromiso de la visión, ¿no? Y el pterygium es conocido como el nombre que se me fue. Lo tenía aquí en la mente, el nombre que se me fue. Hay un nombre común que la gente le llama el pterygium. Carnosidad. Sí, carnosidad. La gente le dice como carnosidad, ¿no? Doctor, tengo carnosidad. Igual, en un inicio, la carnosidad sí es bueno un tratamiento, porque como les digo, si esto va progresando, va a ocasionar un daño, o podría ocasionar un daño en la visión, ¿no? Sobre todo cuando ya está bastante prolongado.
Pero si es pequeño, no va a causar mayor daño, solamente estar observando que no vaya creciendo este pterigio o carnosidad. Se dice que en Piura es una zona donde hay una mezcla de mucha tierra, mucho polvo y mucho sol, y eso hace que en Piura sea una población muy propensa a presentar pterigio. Por eso es que es otra de las causas que se recomienda usar lentes de sol, ¿no? Sobre todo en la zona norte, en Piura, como le repito, es recomendable usar los lentes de sol, ¿no? Ya ahora con todo eso de la protección UV40 y todo eso, obviamente se hace casi una obligación usar lentes de sol, ¿no? Pero una de las causas que tenemos que sumarle a esto es la presencia o la posibilidad de que se desarrolle un pterigio. La cirugía por pterigio en esta parte, en general, toda la cirugía de tipo oftalmológica ha tenido un gran avance en los últimos tiempos y la cirugía por pterigio actualmente es muy buena, ha avanzado mucho, ¿no? Se hace con láser y prácticamente logran controlar el pterigio, ¿no? No al 100%, muchas veces o a algunos pacientes les queda alguna lesión mínima de pterigio, pero como les repito, es una lesión mínima que no va a ocasionar ya mayor daño, ¿no? Pero es una cirugía también ambulatoria o cirugía de día, lo que se conoce, ¿no? El paciente que va, se opera, se le observa de repente un par de horas y luego ya el paciente va a su casa a hacer su descanso en casa. Otro término que tenemos que conocer es la xeroftalmia, donde hay una hiposecreción lacrimal, ¿no? Conocida también como ojo seco. Es decir, hay pérdida de la producción de lágrimas, ¿no? Y las lágrimas, recuerden que ayudan a lubricar nuestro ojo, de tal manera que la apertura, el cierre y la apertura de los ojos, de los párpados, sea casi que no la podemos sentir gracias a esa secreción lacrimal, ¿no? Cuando hay una hiposecreción lacrimal, hay un ojo seco, esto va a provocar una inflamación y a su vez va a provocar, o puede ser esto motivo de una infección. ¿En qué caso vemos xeroftalmia, por ejemplo? En pacientes con una enfermedad autoinmune conocida como el síndrome de Sjögren. Es una enfermedad autoinmune donde se caracteriza, entre otras cosas, por hiposecreción lacrimal, o sea, un ojo seco, y también el paciente va a tener, en general, ese paciente con un síndrome de Sjögren va a haber disminución de secreción, también, por ejemplo, de la saliva, y es un paciente que va a tener necesidad o va a tener dificultad para poder deglutir los alimentos. Muy bien. En lo que es la córnea, tenemos que evaluar, o hay dos cosas importantes que evaluar acá. Una es la presencia de un arco corneano, ¿no? Blanquecino, que es propio de los pacientes seniles, en quien va a ser normal. Paciente mayor de 60 años va a ver normal que tenga un arco corneano o un arco senil, ¿ya? En pacientes jóvenes no van a presentar este arco corneano, sino es en personas mayores de 60 años. Y otro niño característico es un anillo de Kayser-Fleischer, personas con intoxicación por cobre, ¿no? En personas que tienen intoxicación por cobre o personas que hay, obviamente, una elevación de la presencia de cobre en su organismo, pueden presentar un anillo de Kayser-Fleischer. Son las dos características más importantes que podemos evaluar en lo que es la córnea. Y en el cristalino, algo frecuente también es la presencia de cataratas. Cataratas va a haber una opacidad grisáceas, donde el paciente lo va a manifestar que tiene una visión borrosa, ¿no? O presencia de escotomas, también lo puede manifestar el paciente, y esto se conoce como catarata. Con pupilas, algunos términos importantes que recordar, ¿no? Las pupilas son centrales, circulares, simétricas, eso es muy importante, tienen que ser simétricas, y un diámetro de 2 a 4 milímetros. Tenemos algunas alteraciones como una discoria, donde hay una irregularidad de sus bordes, una midriasis, donde hay un aumento del tamaño,
Y lo contrario, o sea, una disminución del tamaño viene a ser una miosis. Por ejemplo, ¿en qué caso vemos una miosis? En una intoxicación por organofosforados. Los organofosforados son insecticidas que se usan mucho en la agricultura, ¿no? O también intoxicación por carbamatos, que generalmente lo contienen algunos insecticidas que usamos en domicilio, como aquellos considerados como los raticidas. El famoso campeón o racumín contienen sustancias que son que pueden llevar a una miosis, es decir, una disminución del tamaño. Lo contrario, disminución de tamaño, es decir, menos de 2 milímetros de tamaño, una miosis. Inclusive pueden ser tan pequeñitas las pupilas que podríamos escribirla como pupilas puntiformes. Se van a ver bien pequeñitas, como unos pequeños puntitos. Se puede describir en la historia clínica como pupilas puntiformes, ¿no? O una miosis. Y si es el tamaño mayor de 4 milímetros, es una midriasis. Y una asimetría de estas pupilas se llama una anisocoria. Si yo tengo una anisocoria en un paciente que no tiene antecedente de traumatismo reciente, yo puedo pensar que estoy frente a una tumoración cerebral, ¿ya? Pero si tengo un paciente que ha tenido un traumatismo reciente, es decir, estoy en la emergencia y viene un paciente porque hace 2 o 3 horas ha tenido un accidente, no sé, un accidente de moto, se ha golpeado la cabeza y el paciente acude a la emergencia y al examen físico yo le encuentro anisocoria, tengo que pensar que hay una hemorragia intraparenquimal. ¿Ya? En esas dos cosas nos ayuda la presencia de anisocoria. ¿Ya? Entonces, anisocoria es la asimetría de las pupilas, miosis, disminución de las pupilas, y la midriasis es aumento del tamaño de las pupilas. Y la última parte, lo que respecta a ojos, es el fondo de ojo o fundoscopía, ¿no? Los libros lo mencionan como fundoscopía, pero en realidad en la práctica más lo conocemos nosotros como el fondo de ojo. Para el fondo de ojo utilizamos un aparatito que se llama el oftalmoscopio. El oftalmoscopio, pues, podemos comprarlo solo o nos viene en el kit que se llama pantoscopio. Hay un kit completo con varias piezas que utilizamos para el examen físico, también de oídos, que vamos a ver más adelante, y este pantoscopio, ¿no? Viene un estuche y dentro del estuche viene el mango. Estamos viendo acá el mango. Este mango puede venir dentro del pantoscopio, y la forma correcta de hacer el fondo de ojo es como estamos viendo en la figura que estamos presentando ahorita. Es decir, el médico se coloca este oftalmoscopio en el ojo, supongamos en el ojo izquierdo, y el paciente, y se va a evaluar el ojo izquierdo del paciente. Si yo tengo colocado mi oftalmoscopio en el ojo izquierdo, tengo que evaluar el ojo izquierdo del paciente. Ya, nuevamente estamos acá con la figurita. Acá vemos el orificio de observación. Ustedes pueden ver en la descripción que hay un orificio de observación que es por ahí por donde nosotros vamos a observar, por eso se llama orificio de observación. Y tiene una fuente de luz, ¿no? Ya este mango viene con una fuente de luz, ¿no? Que tenemos que activarla obviamente como una linterna, y va a permitir proyectar una luz, y nosotros ponemos nuestro ojo, acercamos hacia el orificio de observación. Entonces, nosotros esa luz que emite este oftalmoscopio lo vamos a dirigir hacia la parte central de la pupila, y ahí nos vamos a acercar lentamente, ¿no? Primero enfocamos a cierta distancia y luego ya nos acercamos lentamente. Como le repito, si yo tengo mi oftalmoscopio colocado en el ojo izquierdo, tengo que observar o tengo que evaluar el ojo izquierdo de la paciente o del paciente. Y viceversa, si yo tengo el oftalmoscopio en mi ojo derecho, voy a evaluar el ojo derecho del paciente. En realidad, el fondo de ojo tenemos que saberlo, tenemos que realizarlo,
pero es un procedimiento más específico del oftalmólogo, que inclusive ellos, para hacerlo más sencillo para el médico, colocan unas gotitas que va a provocar una dilatación de la pupila, o sea, va a provocar una midriasis, una dilatación de la pupila, para poder observar mejor el fondo de ojo. ¿Ya? Generalmente, al menos en nuestro Hospital Santa Rosa, no hacemos un fondo de ojo de rutina. Cuando necesitamos una evaluación, hacemos la interconsulta con el oftalmólogo, pero eso es en el hospital que tenemos la posibilidad de hacer interconsultas con otras especialidades, ¿no? Pero quienes no tenemos o quienes no tendrían esa posibilidad, sí tienen que manejar esa técnica del fondo de ojo. ¿Qué voy a observar en el fondo de ojo? Voy a observar la papila óptica, que es ese círculo amarillo que figura ahí, la presencia de los vasos, arterias y venas, y una fobia central y la mácula lútea. Son las estructuras más importantes que yo tengo que observar en el fondo de ojo. Algunas alteraciones, tenemos un edema de papila, sobre todo cuando hay una hipertensión endocraniana, cuando hay un aumento de la presión intracraneal, que se conoce como un síndrome de hipertensión endocraniana, que se va a caracterizar por cefalea y por vómitos explosivos. Va a haber un edema de papila o papiledema, que puede ser precoz, agudo, crónico o atrófico, ¿no? Esa es la forma en que vamos a observar un papiledema. Y otra patología asociada es una retinopatía diabética, ¿no? Los pacientes diabéticos hacen complicaciones oftalmológicas, sobre todo una retinopatía que se considera una retinopatía diabética. En ese caso vamos a encontrar unas lesiones, hemorragias focales y manchas algodonosas y microaneurismas, ¿no? Ahí están, se puede observar perfectamente las manchas algodonosas. No puedo. Bueno, las manchas algodonosas, a ver si pueden ver acá con el cursor. Esas son las manchas algodonosas que se pueden ver en una retinopatía diabética, y las hemorragias focales son todos esos puntitos rojos que estamos viendo por acá, ¿no? Son las hemorragias focales. Entonces, esto, si tenemos una visión de esa forma, tenemos una retinopatía diabética. Ahora, bueno, un poquito más allá yendo, hay retinopatía diabética de tipo proliferativa y de tipo no proliferativa, que tiene que ver sobre todo con la presencia de vasos sanguíneos. Acá sería no proliferativa porque la presencia de vasos sanguíneos es lo normal. Pero si hubiera mucha cantidad de vasos sanguíneos, ahí sí ya sería considerado como una retinopatía diabética de tipo proliferativa. Muy bien, este es con lo que respecta a ojos. Pasamos a la segunda parte, que es examen físico de oídos. En oído vamos a evaluar pabellón auricular, hacer también la técnica de la otoscopía, ¿no? Y algunas maniobras para evaluar agudeza auditiva, como la prueba de Weber y la prueba de Riné. Igual un recordatorio breve, ¿no? De la estructura del oído, el trago, antetrago, el lóbulo auricular, el antegelis, pilares del antegelis, ¿no? Y el orificio del conducto auditivo externo, que tenemos que ubicarlo bien para cuando hagamos la otoscopía. En lo que es pabellón auricular, y aparte de eso, que ella tenía que ir también temprano. ¿Alguien encendió su micrófono? Por favor, apagar su micrófono. Lo que es el pabellón auricular, tenemos conocido como la oreja, tenemos que ver la forma, tamaño, simetría. Obviamente ambas pabellones auriculares tienen que ser simétricos. La posición, ¿no? Generalmente hay que trazar una línea de la base de la nariz, desde la base de la nariz, y debe estar a esa altura más o menos el inicio del pabellón auricular.
¿ya? El orificio y conducto auditivo externo tenemos que ver la permeabilidad, secreción, inflamación, crecimiento piloso y cerumen. Y en la membrana timpánica tenemos que ver características como el color, límites y superficies de la membrana timpánica. Entonces, en pabellón auricular vamos a inspeccionar la integridad de la piel, ¿no? Que no haya una pérdida de continuidad, o sea, un corte, la forma, el tamaño, la simetría. Vuelvo a explicar la simetría. Ya, la simetría y la posición de las orejas. Hay que palpar la oreja entre el dedo pulgar y el índice y precise si hay dolor o alguna lesión. Presionar la región mastoidea, la cual no debe ser dolorosa. Y presione el trago hacia adentro, hacia el canal auditivo, para detectar dolor que puede indicar inflamación del oído. ¿Ya? Entonces, presione la región mastoidea, que no debe ser dolorosa. Perdón, la región mastoidea que no debe ser dolorosa. ¿Ya? Es decir, la región mastoidea, ya saben ustedes, está ubicada detrás del pabellón auricular. Tenemos que hacer ahí presión, obviamente una presión leve, ¿no? Y no debe haber dolor a esa presión. Y la otra indicación que nos dan es presión el trago hacia adentro, ¿no? El trago es esa cosa chiquita que tenemos delante del pabellón auricular, la presionamos hacia adentro y normalmente no tiene que haber dolor. Doctor. Sí. Disculpe, mi grupo, el módulo 1, tiene rotación ahorita a las 9:30. Quería saber si nos podíamos salir para... Bueno, se pierden la clase, ya depende de ustedes. No, por mí no hay problema. Por mí no hay problema, pueden salir de clase. Ok, gracias. ¿No? Y acá está la forma como se hace la palpación de la región mastoidea buscando presencia de dolor. ¿Qué pasa si hay dolor a la palpación mastoidea? Esto puede indicarme que hay una posible infección, ¿no? Es lo que nos orienta ese dolor a la palpación de la región mastoidea. Y acá lo que les decía, la palpación del trago, igual si hay dolor, está asociado generalmente a procesos inflamatorios que son frecuentes en niños. Es frecuente, por lo que en niños se puede introducir muchos objetos, ¿no? Y eso provoca un objeto extraño, un cuerpo extraño, que a su vez va a provocar una infección. En la otoscopía, o sea, en la otoscopía ya vamos a visualizar, a tratar de visualizar el conducto auditivo externo, y para esto utilizamos un otoscopio que es parte del equipo de pantoscopio que les estaba explicando cuando vimos el fondo de ojo, ¿no? De aquí vamos a ver la figurita para poder tener la idea de que es un otoscopio. Si el sujeto tiene síntomas de una infección de oídos, hay dolor o hay secreción, hay otorrea, que es secreción por el oído, ¿no? Hay que evaluar, hacer una otoscopía. Obviamente voy a evaluar ambos oídos, pero voy a empezar por el oído sano. Y eso hay que explicarle al paciente, que se empieza por el oído sano. Siempre cuando uno hace esa maniobra, y a veces se nos olvida, se nos pasa, no decirle al paciente, siempre nos dice, doctor, pero ese oído no me duele el otro oído, ¿no? De repente él piensa que nos hemos equivocado o que no hemos prestado atención al desarrollo de sus síntomas clínicos, pero hay que explicarle que la técnica es así. Primero examinamos el oído no afectado o el oído sano y luego recién procedemos a evaluar el oído afectado. Vamos escribiendo un poco más rápido. Agarre el otoscopio con la mano dominante y sosténgalo. Con su mano libre, agarre la parte superior de la oreja y jálela gentilmente hacia arriba, afuera y hacia atrás si el paciente es un adulto.
inserte el otoscopio y avance suavemente para examinar la superficie del conducto auditivo externo a través de las lentes, obviamente, del otoscopio, ¿ya? Como todo examen físico, por favor, tiene que ser de forma muy suave. Para hacer un examen físico no necesitamos aplicar demasiada fuerza, ¿no? Todo examen físico tiene que hacerse de manera moderada, ¿ya? Por ejemplo, cuando llega a la emergencia, muchas veces un paciente con una apendicitis, se le dice al interno que evalúe, y lo que hace muchas veces el interno es presionar con bastante fuerza, no sé, supongo intentando provocar el dolor cuando no es necesario. Simplemente cuando es un cuadro de apendicitis, con una ligera presión que tú hagas, el paciente ya va a sentir dolor. Entonces, no es necesario hacer demasiada fuerza para ocasionar o provocar el dolor en el paciente. Si ya de por sí estaba adolorido y yo vengo y le hago fuerza, el paciente se va a incomodar mucho más. Entonces, acá es igual, ¿no? El momento de hacer una otoscopía con cierta suavidad, como dice acá la diapositiva, gentilmente dice, ¿no? O sea, suavemente se hace esta tracción del pabellón auricular. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar principalmente? Aparte de evaluar conducto auditivo externo y evaluar que no haya un cuerpo extraño, nuevamente le decía, los niños, sobre todo en niños, se introducen muchas cosas pequeñitas, y por eso es que una recomendación es que los niños menores de 5 años no se les debe regalar juguetes con piezas pequeñas, porque ellos se lo pueden introducir en los oídos. Pero aparte se ha visto que se introducen frijolitos, alverjitas, ¿no? En los niños en los oídos, y que muchas veces no se dan cuenta, y después de unos días ocurre lo que en un momento en nuestro colegio en primaria nos hicieron un experimento, el frijolito que lo dejábamos en un vaso con agua, y después de unos días había aumentado su tamaño, inclusive le estaba saliendo una raicita. Creo que todos hemos hecho ese experimento, y ese mismo fenómeno ocurre en el oído. Si un niño se mete un frijolito, una alverjita en el oído, y pasan varios días, puede ser que este aumente de su tamaño, inclusive ya tenga alguna raicita, ¿no? Hay que hacer una extracción de ese cuerpo extraño, y como es un niño, algunas veces se opta por sedarlo por completo, ¿no? Con los riesgos que implica igual el uso de anestesia, ¿no? Y la otra parte importante es evaluar la membrana timpánica. La membrana timpánica va a estar en el fondo, y el color normal de esa membrana timpánica es un gris perlado brillante, ¿no? Un gris perlado brillante. Las placas blancas difusas sobre la membrana son tejidos cicatrizales que nos pueden indicar una inflamación previa, y la superficie tiene que ser obviamente continua e intacta. Si no es continua y no es intacta, ya estaríamos hablando de una perforación timpánica, que es una situación muy complicada, ¿no? Y tiene que ser ligeramente transparente. Ese es el otoscopio, ¿no? Si se dan cuenta, el mango es el mismo que hemos observado en el oftalmoscopio. Lo que cambia es la parte que utilizamos, que estos son como unos fonitos que utilizamos para poder introducir y poder visualizar el conducto auditivo externo y la membrana timpánica, ¿ya? Como ven, acá está lo que yo les decía, ¿no? El examinador está haciendo una ligera tracción sobre el pabellón auricular y está introduciendo en el conducto auditivo externo este otoscopio, ¿no? Y también tiene una fuente de luz. La fuente de luz básicamente está en el mango. Por eso es que yo le decía que en el oftalmoscopio hay una fuente de luz que también va a estar acá en el otoscopio, y que nos va a permitir visualizar mejor este conducto auditivo externo. Bueno, acá nuevamente la figura de cómo se maniobra y cómo se introduce el otoscopio. Y esta es una membrana timpánica normal, ¿no es cierto? Una color blanco nacarado, ¿no? Completa, sin ninguna solución de continuidad. Si ven la diferencia con la anterior, ¿no? Está completamente eritematosa. Es decir, hay un proceso inflamatorio acá,
y esto nos daría el diagnóstico de una otitis media aguda, que puede ser supurativa o no supurativa. Si hay secreción, o sea, si hay una otorrea, va a ser supurativa, y si no hay ninguna secreción, va a ser solamente una otitis media aguda no supurativa. En lo que es la última parte, es evaluar la agudeza auditiva. Dice, explore la agudeza auditiva, especialmente los sonidos de alta frecuencia. Una forma práctica de hacerlo en nuestro consultorio, porque en realidad un buen examen de una agudeza auditiva ya lo hace el especialista, que es un otorrino, ¿no? Hace un procedimiento que se llama una audiometría, que eso, vuelvo a repetir, es campo ya del otorrino-naringólogo, pero una forma práctica de hacer en el consultorio es hablarle a cierta distancia del paciente y nos vamos acercando hasta estar cerca del paciente y nos damos una idea de a qué distancia el paciente ya va escuchando lo que le estamos hablando, ¿no? Vamos a ver si es que hay una hipoacusia, si esa hipoacusia o pérdida de la audición es bilateral o es unilateral. Cuando es unilateral, nosotros tenemos que hacer una maniobra o unas pruebas o maniobras que nos permite primero verificar que hay una hipoacusia unilateral y sobre todo nos puede ayudar a ubicar, a tener una idea de cuál es la causa. Si la causa es de conducción o la causa es neurosensorial. Es decir, si hay un problema del conducto auditivo externo, ¿no? que al paciente no le permite tener una buena audición, o si el problema ya del nervio que está comprometido y eso provoca disminución de la audición. Entonces, tenemos un paciente, y acá por favor presten mucha atención, porque esta maniobra es un poquito, al inicio nos lleva un poco de confusión. Entonces, tenemos un paciente que llega a la consulta y nos dice que ha notado que por el oído derecho, el paciente no escucha bien. ¿Ya? Pero del oído izquierdo nos dice que él ha notado que mantiene la audición. Entonces, es una hipoacusia unilateral. Solamente el oído derecho es el que el paciente no escucha adecuadamente. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la maniobra de Weber. Para hacer la maniobra de Weber necesitamos la presencia o un instrumento que es un diapasón, que acá lo pueden ver en la figura, ¿no? Ese es el diapasón. ¿No? Que nos sirve para medir, para hacer esa prueba de Weber, ¿no? Y también nos sirve para evaluar sensibilidad. Cuando vean, ustedes revisen la parte de neurológico para evaluar sensibilidad, ahí se puede, o también se utiliza este diapasón. Entonces dice, haga vibrar el diapasón y colóquelo sobre el vértice del cráneo, en la parte central, y que esté equidistante de ambos oídos. Pregunta a la persona dónde siente el sonido y se lo oye en ambos oídos. Esa es la vibración. Yo hago vibrar mi diapasón, yo lo hago vibrar y lo coloco en la parte central y le voy a preguntar al paciente dónde siente la vibración con más intensidad. La vibración del diapasón, ¿dónde la siente? Dice, si se siente más intenso o solo se oye en uno de los oídos, se dice que Weber está lateralizado hacia el lado donde aumenta su intensidad. Cuando el aparato de transmisión está afectado, la percepción ósea aumenta y la misma se hace más intenso en el lado enfermo. Y cuando está afectado el nervio, la percepción es más intensa en el lado sano. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nuevamente, por favor, presten atención. Si el paciente llegó y me dijo que no escuchaba por el oído derecho, yo hago la prueba de Weber y al decirle que me diga dónde siente con mayor intensidad estas vibraciones, el paciente me dice que él siente las vibraciones con más intensidad en el oído derecho, que es el oído afectado. Entonces, yo puedo decir que el problema acá es un problema de conducción o de transmisión. ¿Ya? Inclusive el paciente va a sentir las vibraciones más intensas en el oído afectado que en el oído sano.
Entonces, en ese caso diré que el problema es de conducción. Y diré que la prueba está lateralizada hacia la derecha. ¿Ya? Y si el paciente me dice, doctor, no, yo escucho las vibraciones en este oído, en el izquierdo, o sea, en el sano. Eso quiere decir que el problema de la falta de audición del oído derecho, perdón, es un tema neurosensorial, es decir, un compromiso del nervio. Y diré que la prueba está lateralizada hacia la izquierda. ¿Ya? Espero que se haya comprendido la prueba de Weber, porque es una prueba muy importante y muy interesante. Entonces, esa es la forma en que se coloca en la parte superior el diapasón, que tiene que estar vibrando. Yo tengo que colocarlo cuando ya esté vibrando. No lo voy a colocar acá y recién lo voy a hacer vibrar, no. Yo lo hago vibrar previamente, lo hago vibrar el diapasón y lo coloco en la parte central. Y la otra prueba que también nos ayuda que es tiene la misma finalidad, digamos, tiene la misma finalidad, es la prueba de Riné. Dice, haga vibrar el diapasón y colóquelo sobre la apófisis mastoides del lado cuyo oído está explorando. Es decir, en el ejemplo que le estoy colocando, si el paciente me dice que no escucha con el oído derecho, yo voy a colocar este diapasón en la apófisis mastoides del oído derecho. Pídele al sujeto que avise inmediatamente cuando deje de percibir el sonido o de la vibración. El zumbido dice acá, pero es la vibración. Al avisarnos, es decir, cuando el paciente nos dice que ya no escucha la vibración del diapasón, traslade el diapasón que está vibrando débilmente frente al conducto auditivo externo y pregunte al paciente si puede escuchar nuevamente la vibración. Si la puede... acá está la descripción o la figura de la prueba de Riné, ¿no? En la apófisis mastoides, y cuando el paciente nos dice que ya no siente la vibración, se coloca en la parte frente al pabellón auricular. Si el paciente no siente la vibración cuando lo colocamos frente al conducto auditivo externo o frente al pabellón auricular, entonces la prueba de Riné será negativa. Y lo contrario es si el paciente escucha esta sensación, será positiva. Estas son dos pruebas importantes para evaluar, más que la agudeza auditiva, nos permite evaluar la presencia cuando hay una hipoacusia de tipo unilateral, ¿ya? Eso nos permite evaluar la presencia de una hipoacusia unilateral y, sobre todo, no voy a determinar la causa exacta, ¿no? Simplemente nos va a hacer una idea si la causa es una causa de conducción, es decir, cuando hay una afectación del oído medio o del oído externo, o cuando hay una alteración ya del nervio auditivo o un compromiso neurosensorial. ¿Ya? Muy bien. Listo. Esta sería la parte que teníamos que repasar el día de hoy sobre examen de ojos y oídos. En la parte práctica supongo que van a poder repasar con mayor detalle esta sección y a reforzar el tema cuando tengan que rotar o cuando hagan el módulo que corresponde a esta sección. ¿Ya? Muy bien. Si hubiera alguna pregunta...